freudianitos y freudianitas? Bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa La Voz del Psicoanálisis. Y pues como siempre me acompaña el psicoanalista Alejandro Ortiz. Bienvenido. Ahora sí me iba yo a reír porque es como siempre, dije, pues es nuestra segunda emisión, dije, pero se agradece el entusiasmo. Sí, así es, y espero que sí sea por mucho tiempo estar acá con ustedes. Y bien, pues nos encontramos aquí en La Voz del Psicoanálisis, como muy bien dijo, y además con un tema algo candente. Sí, vamos a hablar sobre la formación del psicoanalista, ¿cómo ve? No, deje usted la formación del psicoanalista, y del psicoanalista. Pues es un tema bastante candente y además para mí en lo particular es un poco incómodo, porque evidentemente pues en algún momento pues tengo que hablar de los colegas y de una crítica que hago a veces de manera constante y no es algo que me agrade, pero se tiene que hacer, porque si no caeríamos en complicidades, en que pues no hablo porque no sea que también a mí me vayan a criticar o me vayan a poner en cuestionamiento. Y en eso yo no tengo ningún problema, pues podemos debatir, sentarnos a conversar, sentarnos a discutir, pero definitivamente para mí es un tema incómodo porque, como dije, tengo que aludir a algunas cosas que en lo particular considero no son más que correctas, pues se evidencia que hay una falta de formación en los psicoanalistas o aquellos que toman una maestría, un doctorado, un diplomado en psicoanálisis o en terapia psicoanalítica y ya desde ahí dicen soy psicoanalista. Y pues eso es un poquito... las cosas no son así, pero ya iremos viendo. Sí. Espero que me meta también usted en aprietos con sus preguntas. Bueno, pues para empezar, ¿qué se necesita para ser psicoanalista? Ay. Pues de entrada puedo responder de una manera muy rápida. Pues el deseo de ser psicoanalista, primero, ¿sí? Ahora, el deseo de ser psicoanalista es algo que se va a poner a prueba en la formación del psicoanalista, ¿sí? Y bueno, y creo que es importante también ir desmenuzando a qué nos referimos con la formación del psicoanalista, porque los freudianitos y freudianitas que nos acompañan, que se empiezan a lo mejor a acercar al psicoanálisis, que conocen algo así de psicoanálisis, pues podrá parecer una palabra enigmática y no poner, por ejemplo, la licenciatura en psicoanálisis, como lo mencioné, la maestría en psicoanálisis. Entonces, ¿qué es eso de la formación del psicoanalista? Y bueno, y usted entra con que qué se necesita para ser psicoanalista. Me hizo recordar, fíjese, hace tiempo, pues, aunque no me considero viejo, sí, soy un psicoanalista en la mediana edad, digamos, pero pues ya tengo un recorrido considerable y me hizo recordar mi época de juventud cuando era un psicoanalista novel, sí, o estaba estaba en ese tránsito de la formación y este psicoanalista, uno de mis formadores, porque en el tránsito de mi formación tuve varios formadores o que influyeron, psicoanalistas que influyeron en mi formación. Uno de ellos, Román Zárate, me acuerdo que en una ocasión, en una supervisión de casos, me decía: Alejandro, prudencia, ¿sí? Serenidad y prudencia, ¿sí? Y yo yo como buen mexicano me remití al Calimán porque como dijo serenidad y prudencia, dije eso me suena a Calimán, a serenidad y paciencia, y entonces me permití agregarle serenidad, prudencia y paciencia. Son cualidades que definitivamente, más que se necesiten en la forma que la persona las tenga, porque algo que descubrimos en la terapia analítica, en este método de investigación, es que precisamente algo que nos lleva a enfermar, a padecer en la vida, pues es curiosamente la carencia de esas cualidades. Entonces no es algo que pudiéramos decir se necesita. Se necesita una docilidad,
Eso sí va a ser importantísimo, ¿sí? Y que en el tránsito de la formación del analista, pues va a ser, vean, ¿cuántas ya dije? Docilidad, prudencia, paciencia y prudencia, ¿sí? Que algunas podríamos decir podrían entrar en el catálogo de los sinónimos, pero que definitivamente vamos a requerir que, al igual que como en la vez pasada les comentamos aquello que le solicitamos al paciente al ingresar al tratamiento, pues es importante mencionárselas a aquellos que van a entrar a la formación. ¿Por qué? Porque se va a poner en tensión lo que es, que en algún momento lo desarrollaré, la entidad psíquica, al yo, ¿sí? Y el yo no es nada paciente, y menos cuando se trata de su placer y placer inmediato, ¿sí? Entonces, vamos a tensarlo, vamos a observar. Esa sería otra cosa que se necesite, tener una disposición a ser observado, ¿sí? Porque va a estar en observación el candidato que dice quiero ser analista, ¿sí? Y no, imagínense que los analistas que vamos a estar formando analistas, vamos a estar con una lupa y juzgando cada acto, a ver cómo se mueve, qué dice. No, tampoco se tiene que traducir así. No caemos en esa obsesión, pero sí debe tener esa disposición el candidato a ser analista a estar en una observación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesita ocultar nada. Eso es importantísimo. Porque lo primero que va a pasar en el tamiz va a ser la vida cotidiana de aquel que se va a formar como analista. Yo muchas veces he mencionado, bueno, aquí no puedo decir groserías, ¿verdad? Porque si no nos bajan del canal, pero muchas veces me voy a permitir, fíjese, comentar algo que a veces les comento a mis pacientes. Algo que me impide dar rodeos en el tratamiento analítico y develar cosas en el caso terapéutico es hablar en mexicano, hablar nuestro idioma, en este caso el mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos evita hablar de florituras, hablar con palabras rimbombantes que a veces ni el mismo que habla las entiende, o hablar poéticamente. Eso como lo detesto de aquellos que se dicen analistas y impostan su voz, quieren sonar, pues no sé qué pretendan, pero de verdad yo se los aconsejo a los colegas, no hablen así, se ven ridículos, ¿sí? Y además somos criticados mucho por eso, ¿sí? Entonces a mí lo particular me causa escozor, me incomoda porque quien queda mal es el psicoanálisis. Dicen, así los dejan, así hablan los analistas. Entonces, no, siempre que encuentren un analista hablando así, de verdad pónganlo en cuestionamiento, ¿sí? Porque si algo lleva el psicoanálisis a resolver, y como yo les mencionaba, algo que se lleva a poner en tensión en la formación, pues es al yo. No, el yo siempre quiere ser pretencioso, siempre quiere sobresalir, siempre quiere, pues como dice, es narciso, ¿no? Es siempre él. Entonces, y a veces, aunque sí en muchas ocasiones damos la impresión de cierta soberbia, de cierta pretensión, ¿sí? Muchas veces es importante aclarar que no es la intención, pero a veces por la forma en la que uno habla podría dar esa impresión. Pero una cosa es eso y la otra cosa es querer hacer poesía del psicoanálisis. Bueno, no sé, estoy acaparando la palabra porque además eso sí, ese vicio sí tengo. Sí. No, ok. Bueno, me quedé pensando también en la lista, ya sin querer, que nos dio de habilidades o cualidades personales que necesitaría tener o sería deseable que desarrollara un analista. Ahora, en las cualidades, digamos, cognitivas o estas cuestión de formación profesional, ¿se necesita forzosamente que sea psicólogo el analista para formarse? Fíjese que está tocando un terreno más ahorita en el que aparecen estas situaciones virales, mediáticas, políticas también, que es del caso de esta
psiquiatra que no era psiquiatra allá en Puebla, y pues este otro caso de una grafóloga que no quiero evitar decir el nombre, no voy a tener yo una demanda, pero además y que además otra cosa, que estaba viendo las noticias que quieren, y usted en su campo lo ha de saber mejor que yo, que la grafología se toma en el asunto pericial, ¿sí? Bueno, en sí la grafología, no la grafoscopía, que ha habido precisamente un error ahí. La grafoscopía es la que se utiliza como una técnica pericial, no la grafología. Ah, qué buena puntualización. Ya nos comentará más de eso, ojalá, porque creo que eso es un tema, más allá de que ahorita es un tema importante, por lo mediático, que nos explique, no, a lo mejor no en este podcast, en el siguiente, claro, esa diferencia, y que además usted como experta en asuntos periciales, pues nos podrá dar luz perfectamente. Ah, qué bueno, qué buena aclaración. Fíjese, entonces, ahorita que están estos temas, pues definitivamente el psicoanálisis, sometemos al prospecto, al solicitante, no de manera inmediata, lo llevamos con un recorrido gentil, hay que decirlo, a llegar un momento a tensar al yo. Entonces eso es algo que definitivamente no se puede hacer en una licenciatura o en un contexto académico actual, hay que decirlo, actual, porque recuerden que eso ha ido cambiando, ha tenido modificaciones, la forma de enseñanza. Entonces, por ejemplo, hace precisamente hoy en la mañana dos situaciones me hicieron pensar al respecto de esta tensión del yo en la formación del analista. Una que, por cierto, esperemos, bueno, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero considero que cuando salga nuestra revista Psicoanálisis y Bienestar ya va a estar publicada de manera digital, y que además va a ser bimestral, y la siguiente va a ser impresa. Entonces esa va a ser en febrero. Bueno, aproveché para dar el comercial. Pues bueno, va a haber una sección entre los escritos de los colegas, por cierto, uno suyo que a mí en lo particular me encantó, que usted tituló Locos Bajitos, que toma el nombre de una canción de Serrat, y que a su vez Serrat la toma de otro poeta. Entonces, va a haber una sección que se llama Fragmentos Freudianos, ¿no? En donde Freud habla de una manera muy cercana, para que vean que no utiliza palabras complejas Freud para hablar de psicoanálisis. Habla de una manera clara, se le entiende. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno estudia textos freudianos, es inevitable que el yo se identifique. ¿Sí? ¿Sí? Ojo, y cuando estoy hablando de que se identifique, estoy hablando de uno de los procesos primarios de la vida anímica, del aparato psíquico, y que no es esta traducción literal, como se ha tratado a veces en las escuelas de psicología, y no me refiero a los profesores, sino como juguetean los alumnos de psicología. Ya te identificaste, ¿no? No, el asunto de la identificación como que formaliza Freud tiene que ver con un proceso primario de la psique, y que más adelante otro psicoanalista va a tomar para hablar de un estadio particular, que ahorita no me quiero meter porque no quiero meter en esas honduras ahorita, y que cuando uno lee, ¿sí?, como uno va a encontrar cosas, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, no gratas, en donde se puede ver reflejado el yo, lo primero que va a hacer el yo es que negarlas, rechazarlas. Va a decir, por eso es que sucede mucho el fenómeno en las lecturas freudianas es que no le entiendo. Yo no sé, ¿por qué no entiendes si está claro el texto? Lo que pasa es que lo escrito, ¿sí?, el yo que ya se miró en eso, ¿sí? Y no son cosas agradables, porque Freud no habla de cosas superficiales, habla de cosas muy profundas del dinamismo psíquico. Entonces ahí, cuando uno lee,
Sí, uno puede, y además hay algo genial que hace el yo, se lo aprende de memoria. Es excelente aprendiéndose de memoria aquello que no comprende y lo puede repetir sin haberlo comprendido. Entonces, de eso está vigilante el analista transmisor, ¿sí? Por eso, voy a aprovechar a hacer otro comercial. Adelante, adelante. Por eso nuestra formación de psicoanalistas, al menos aquí en el instituto, que ponemos en tensión al yo, y bueno, es un decir promoción, porque el yo va a decir, mejor no. Mejor no entra Fue una esa mala formación. publicidad. Mejor me voy con los otros que me van a enseñar academia, que me van a enseñar a repetir el psicoanálisis. ¿No? Es, bueno, dos ejes que las otras formaciones normalmente se tiene, que es la clínica, la práctica, sí, la teórica. Aquí tenemos afortunadamente tenemos dispositivos clínicos sociales en donde el analista Nobel puede iniciar la clínica, sí, que es la supervisión de casos, y otro que es, a mí me encanta, que es la autogestión. ¿Sí? Llevar al analista Nobel a que vea la posibilidad de que él, a partir de estos dispositivos clínicos sociales que tenemos, puede aprender a autogestionarse pacientes, ¿sí? Que es importantísimo, ¿sí? Porque a veces les enseñan algo y pues a ver qué haces con tu saber, ¿no? Y hoy que sí se necesita, considero que sí se necesita que a los jóvenes se les indique, decir, al menos por aquí puedes iniciar a promoverte como psicoanalista o psicoanalista en formación para que tengas pacientes. Y la otra, que es la transmisión. Pero no solamente la transmisión dando cursos, sino la escritura. Es importante que el psicoanalista escriba. Entonces, ahorita que me mencionaba qué se requiere, ¿sí? Ahorita esto que voy a decir va a ser tema de escándalo, ¿sí? Las primeras personas que se acercaron al campo psicoanalítico, y creo que también de ahí viene esa ola, esa corriente, fueron intelectuales, ¿sí? Médicos. No, los médicos lo rechazaron, odiaron el psicoanálisis, ¿sí? Intelectuales, artistas, ¿y qué cree? Amas de casa, ¿sí? Pues además hay que hablar que las amas de casa de esa época de Freud eran amas de casa con mucha literatura encima, leían mucho, y tenían un contexto cultural, se documentaban, sabían, podían discutir del uno al otro, ¿sí? Entonces, ahora, por eso les decía que ahora que está ¿cómo se llama?, en auge esta crítica a la formación, pues claro, esto decirlo oye, entonces no necesito ser psicólogo, no necesariamente, es importante tener una formación académica, sí, de preferencia titulado, ¿sí? Principalmente por lo que políticamente implica y lo que tienen que pues demostrar ante ante el Estado, en este caso el Estado mexicano, pero algo que desde que yo me inicié a formar y que también los psicoanalistas que a mí me formaron concluíamos, es que a veces estudiar psicología estorba, ¿sí? Yo en unas ocasiones he mencionado, y desafortunadamente lo he podido corroborar, es que, y lo he mencionado así, a veces lo digo de una manera tan directa que puede ser grosero, pero no es mi intención, no hay peor paciente que el psicólogo y aquel que quiere ser psicoanalista, ¿sí? No, luego salen en las sesiones como y uno los empieza a escuchar y dice, ¿por qué me está contando así? Y como nos encargamos de la investigación, cuando finalmente sale a flote, terminan diciendo, es que pensé, ya el psicoanalista me va a preguntar esto, mejor ya le dijo esto, entonces piensa por mí. Entonces se ve muy claramente un fenómeno psíquico del yo, como el yo quiere complacer al otro, quiere guardar su imagen, quiere adelantarse, no tolera la incertidumbre, ¿sí? Entonces,
se vuelve complicado el tema, eso que usted me acaba de decir, Sí. sí, de responder si se da cuenta. Entonces, sí hay que tener una formación académica, pero además hay una cosa. La formación del analista debe tener un contexto cultural muy amplio. Les he mencionado cuando me toca darle charlas a los chicos de psicología, le digo, y ya creo que lo mencioné, no sé si lo mencioné en el podcast pasado, que muchas veces me ha tocado encontrarme a jóvenes que escogieron psicología porque tenían aquí psicología, pedagogía, Matemáticas. y decían, la escogí porque tenían, su currículum era más pequeña, no había tantas materias, más allá de, quiero ayudar y todo eso, no, esas son otras. Esa es decir, es que no tiene matemáticas, ¿no? Perdón. Sí, es más, cuando nosotros nos adentramos en la teoría freudiana, en la teoría que forja Freud, él no toma la lingüística, aunque estaba en su momento gestándose, pero tiene que saber lingüística, matemáticas, ¿sí? Física, química, biología. Sí. Por ejemplo, hace poco estaba platicando con mi colega Fausta al respecto de ciertos estados de ánimo que son influidos por la falta de estrógenos y fuertes cambios, y cómo influye este asunto fisiológico en lo psíquico tan fuerte, ¿sí? Entonces hay que saber fisiología, biología, ¿sí? Para no andar ahí buscando un síntoma donde no hay psíquico cuando procede de lo orgánico, ¿sí? Entonces, y viceversa, también lo psíquico influye en lo orgánico, ¿sí? Pero muchas veces no se imaginen así como un superpoder que tiene lo psíquico en lo orgánico. Lo psíquico puede influir en lo orgánico, dicho por Freud, ¿sí? Siempre y cuando existan las condiciones en lo fisiológico, ¿sí? También ese es otro mito que está muy difundido. Sí hay una influencia porque lo psíquico es una fuerza, posee una fuerza y que puede incidir en lo psíquico, pero siempre en lo físico, perdón, pero siempre y cuando estén las condiciones dadas en lo fisiológico. Entonces, y esto es así, es bomba lo que estoy diciendo, porque se piensa, tiene una ideología otra, diferente. Entonces, ya ve que me agarro la palabra y usted no me detiene. No, es que está interesante. Pero oiga, Alejandro, ¿cuánto tiempo se forma un analista? Porque ahorita al comienzo hablaba de los cursos, diplomados, maestrías que inclusive se ofertan para ser psicoanalista. ¿Tienen un tiempo? Fíjese que antes de eso le iba a hacer una broma como que Alejandro, se escuchaba más bonito, psicoanalista Alejandro. Está bien, psicoanalista Alejandro. No, está bien, me encanta esto de Alejandro, pues acortamos el asunto, perfecto, me parece bien. Fíjese que el tiempo. Ay. Fíjese que yo le voy a responder como si me lo estuviera preguntando una persona que quiere formarse como psicoanalista. Oiga, tiene esa intención. Oiga, ahora sí que ¿qué tiempo voy a estar en clase? Ajá, exacto. ¿Sí? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando, no? ¿De cuánto dinerito va a llevar mi formación? ¿Sí? Pues normalmente, ahorita por ejemplo que tenemos la formación, normalmente decimos 3 años y medio, 4 años de formación. Pero desafortunadamente aquí lo voy a empatar con el asunto del análisis personal. ¿Sí? Muchas veces, disculpe que me desvíe un poquito, me dicen, oiga, el análisis, ¿qué tanto tiempo puedo venir? ¿Qué tanto tiempo voy a venir? Dicen los pacientes. ¿Sí? Entonces, respondiendo a estas dos preguntas, normalmente el paciente puede venir cuando se le hinche la gana. Es decir, hasta aquí llegué, ¿sí? A veces la misma angustia dice, lo lleva a continuar. Unos descubren ese mundo maravilloso que es su vida interna, su vida psíquica, ven los beneficios que conocerla les dejan en su vida cotidiana y continúan, ¿sí? Sin embargo, para aquel que quiere ser analista no puede ser así. Definitivamente, porque prontamente en la formación, en conjunto con la formación,
va a descubrir que es muy poco tiempo en el que se acude a escucharse, a observarse en su vida cotidiana. A veces un detalle puede abrir un universo, una lógica de cómo acontecen las cosas en nuestra vida psíquica y en nuestra vida cotidiana. Y si a eso le agregamos a la necedad del yo, a que el yo no siempre se porta dócil, entonces son tratamientos largos, ¿sí? Nada de que, bueno, yo ya estuve 4 años en análisis. Y uno dice, a ver, yo me sé, yo como decía nuestro anterior presidente, tengo otros datos, ¿sí? Por ejemplo, algo que acontece, que es algo común en la clínica, es que a veces los pacientes demoran 1 año o 2 en narrar algo que omitieron con toda conciencia. Eso que dice Freud, el paciente omite voluntaria e involuntariamente. Estamos hablando de las voluntarias. Dice, es que doctor, ¿se acuerda que cuando llegué, ¿no? Ah, fíjese que, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de lo que llegan a contar, lo que omiten. Bueno, sin contar que estamos hablando de 4 años, pero hay algunos que van a análisis cada 15 días, cada mes, ¿no? Y esos 4 años se reducen a cuántas sesiones por año. Sí, ¿no? sí, sí. Peor tantito. No, pero además dijo usted 15 días. Yo a veces les digo a los pacientes, si va 15 días con su analista, de verdad ese no es analista, porque si permite el analista que el paciente vaya 15 días, cada 15 días, no tiene el conocimiento de lo que es la vida psíquica, ¿sí? De hecho, ahí hay un dato ahí, ¿no? Es decir, si su analista lo cita cada 15 días porque no le alcanza el dinero, ojo, ese no es analista, así lo digo, ¿sí? Y al igual, pues, una vez a la semana, pues, apenas, ¿no? Entonces, ya, pues eso lo podremos hablar seguramente más adelante, pero respondiendo a su pregunta, pues sí, se habla de una formación de 3 años y medio, 4, pero desafortunadamente el analista no puede ser un llanero solitario, ¿sí? Tiene que ser siempre acompañado con otros, ¿sí? Y eso no quiere decir que queda casado con el instituto en el que se forma, ¿sí? Porque muchas veces pues, se puede formar y puede ir a formar otro instituto, pero entonces ya es el que tiene que colocarse en el lugar con todo el peso de ser el que sostiene un edificio como es un instituto. Entonces también habla de que está ejerciendo la transmisión, está ejerciendo el ejercicio psicoanalítico. Entonces resulta que cuando planteamos 3 años y medio, 4, es bueno, al menos consideramos que en ese tiempo, por la atención en la que va a estar el yo, va a haber efecto psíquico en esa persona. Esperemos que la enseñanza que se les brinda caiga en terreno fértil, que los lleve a ejercer de una manera decente el tratamiento, respetuosa con el paciente, respetuosa con el psicoanálisis, ¿sí? Pero eso no implica que el psicoanalista siga trabajando con otros, siga en ese ejercicio y en ese estudio de la vida psíquica, ¿sí? ¿Podría esto que estoy diciendo sonar a como lo dicen en otras profesiones? Dice, nunca se termina de aprender. Efectivamente, nunca se termina de aprender, solamente que aquí la exigencia es de otra índole porque nos encargamos de estudiar algo que es muy, muy valioso, la vida psíquica del individuo. ¿Y qué cree? Ya nos están haciendo señas se fue el tiempo. de que ya se fue el tiempo desde hace rato. Oiga, pero antes de que terminemos, sé que abrió la formación usted de psicoanalistas para el público. Cuéntenos, ¿cuándo empieza? Oiga, eso que dijo usted, me quedé pensando en esto que mencionó, que la acabamos de abrir al público. ¿Es verdad? Sí, la formación la tenemos desde hace 8 años que la llevamos a cabo, pero había estado a puerta cerrada porque realmente quienes se han integrado a la formación son aquellos que se han acercado, o la hemos hecho con aquellos que se han acercado cuando damos una conferencia, hemos dado un taller y dicen, oiga, ¿y yo cómo le hago para saber más de psicoanálisis? Me interesa. Entonces,
pues lo habíamos dejado como una especie de enamoramiento, digamos, de que aquellos que nos escuchaban decían, a mí me gustó lo que usted dijo, ¿sí? Pues bueno, venga a la siguiente conferencia, venga al siguiente taller, y pues llegaban, ¿no? Entonces así fue decir, mira, pues adelante, ¿le gustaría formarse? Sí, claro, pásele, ¿no? Pero no la habíamos hecho pública, no le habíamos hecho promoción hasta ahora, porque hoy necesitamos, y no es un discurso popular, hoy necesitamos psicoanalistas. ¿Por qué digo que no es un discurso popular? Porque contamos con un dispositivo clínico social llamado Infancia es Destino, en donde brindamos atención psicoanalítica de manera gratuita y y nos hemos encontrado con esa necesidad de ir a brindar esa atención, y qué mejor si es desde el psicoanálisis, qué mejor que son personas que se están preparando, ¿sí?, en el campo psicoanalítico, y que también los vamos a llevar de la mano con la supervisión de casos, con que se promuevan su clínica particular, y además contamos con un espacio que lo ofrecemos incluido en lo que implica el pago de la formación. ¿Sí? No, y además tienen que escribir, contamos con un espacio donde sus artículos se publicarán, hoy vamos a contar con la revista, tenemos todo incluido, todo el paquete, todo un paquete completo. Un paquetazo, como dice ese ¿no? Sí, pues qué padre. ¿Y dónde podemos obtener más información? Pues en la página de internet tenemos una sección donde dice informes, viene también el teléfono, está el Instagram, está el Twitter, está el Facebook, en cualquier medio donde quieran acercarse y preguntar. Eso sí, lamento mucho decirlo, que solamente la formación se va a escuchar feo, localista. ¿Por qué es localista? Porque necesitamos tener vigilancia de los analistas que se forman. Definitivamente tiene que estar el programa Infancia es Destino aplicado en la localidad. En este caso solamente tenemos esta localidad de Oaxaca, y posiblemente nos acerquemos al istmo de Tehuantepec, que ahí seguramente quieren saber de psicoanálisis, pero definitivamente no esa distancia. Yo cuestiono mucho aquello que ofrecen dentro del campo psicoanalítico a distancia, porque dejan sueltos a las personas, los dejan desvalidos. Entonces yo ahí sí lo cuestiono fuertemente. Okay. Y no puedo repetir lo mismo. Así que lamentablemente solamente es en Oaxaca. Muy bien, pues muchas gracias, y pues se nos fue el tiempo bien rápido con este tema. Esperamos que pues nos dejen sus dudas, sus comentarios, y pues lo retomaremos en el próximo podcast. ¿Qué le parece? Pues hay mucho tema que retomar, y a mí, yo encantado. Perfecto, anotado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos, de escucharnos, y esperamos sus comentarios también, ¿verdad? Claro que sí, síganos en las redes sociales, que ya aparecerán ahí en la pantalla, y que tengan... me acordé que el podcast pasado nos despedimos deseando feliz Navidad y próspero año nuevo. Y todavía alcanzamos otro, ¿no? Y todavía alcanzamos otro programa. Entonces, pues les deseamos felices fiestas decembrinas. Sí. Que se la pasen hermoso con su familia y que la disfruten. Gracias, hasta pronto.